Buenas noches, bienvenido al webinar de la Asociación de Cardiología sobre miocarditis y pericarditis, guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Va a presentar la guía el doctor Daniel Díaz, cardiólogo del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Eh, Van a participar como panelistas los doctores Fabrizio Pache del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, doctor Mauricio Soto, cardiólogo intervencional de Temuco, el doctor Hugo Martínez, cardiólogo experto en imágenes cardíacas de la clínica de Intisa, participante activo Sochicar en el departamento de imágenes cardíacas de la sociedad, y el doctor Patricio Córdoba, que es especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante del Hospital Clínico Regional de Concepción, doctor Guillermo Gran Benavente. Le doy la palabra al doctor Daniel Díaz, quien va a hacer la presentación de la guía, y posteriormente se va a entrar a participar el panel que hemos presentado, donde se va a discutir los contenidos de esta guía y que será coordinado por el doctor Mauricio Soto, cardiólogo del Hospital Regional de Temuco y de la Universidad de la Frontera. Doctor Díaz. Buenas noches. Antes que todo, agradecer la invitación a participar una vez más de las guías clínicas que son tan relevantes para todos. Y sobre todo una guía que fue muy esperada, presentada en Madrid el año pasado, en agosto. Y antes de esto, lo que nosotros teníamos eran las guías de enfermedad pericárdica de hace 10 años atrás. Por lo tanto, se hacía muy necesaria una actualización en todos los términos posibles para los que nos dedicamos a esto. Resumir una guía de 100 páginas es un gran desafío, así que lo vamos a dividir en 5. ¿Cuáles son las novedades de la guía? ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas desde lo no invasivo a lo invasivo? Y los algoritmos de manejo esencial de lo que hoy por hoy conocemos como síndrome miopericardico inflamatorio, las terapias intervencionales y quirúrgicas y la actualización que tenemos de terapia médica. Con respecto a las novedades, la guía nos entrega una lámina central, una ilustración central que probablemente es el eje pivotal de toda la guía y que nos ayuda mucho con respecto a la clasificación, a las etiologías, a la presentación clínica y hacia el estudio diagnóstico que tenemos que seguir. Y es aquí donde por primera vez se menciona esta especie de paraguas que engloba todo el espectro de lo que es el síndrome inflamatorio miopericárdico, ya que hoy por hoy sabemos que es un espectro que, como podemos ver acá en la lámina, va desde la pericarditis, la miocarditis y toda la sobreposición que existe entre las dos. La clasificación clínica, que lo vamos a ver ahora, las etiologías, la presentación clínica, que va a guiar gran parte de nuestros algoritmos de tratamiento, el estudio diagnóstico y todo lo que nos aporta el estudio que nosotros vamos a hacer con respecto al perfil de riesgo que tengamos de nuestros pacientes. En el año 2013, el aporte de la resonancia cardíaca no era tan grande como fue hasta el año 2021-2023, y hasta ese año nosotros hablábamos de una enfermedad miopericárdica probada, cuando teníamos una biopsia endomiocárdica o una enfermedad confirmada cuando existía la resonancia o una sospecha que básicamente estaba hecho por la clínica. Sin embargo, esta guía lo que hace es actualizar esto y de forma muy similar nos habla de una enfermedad definitiva, que eso se puede hacer tanto por resonancia como por biopsia, o por posible cuando tenemos algunos resultados inciertos de estos dos exámenes, o cuando tenemos tanto una biopsia como una resonancia, ambas negativas. Con respecto a la terminología y etapas, ya reconocemos hoy por hoy en este cuadro acá abajo lo que son las pericarditis o miocarditis que son recurrentes, aquellas que remiten, que no dejan ningún tipo de cicatriz o algún tipo eso de cicatriz, o aquellas que remiten y que dejan cicatrices en el corazón.
Con respecto a la clasificación clínica, hablamos de etapa aguda cuando es en menos de un mes o cuando estamos en una etapa subaguda entre los 1 a los 3 meses y hablamos de una enfermedad crónica cuando esta está más de 3 meses. Y se refuerza la idea de que existen estas remisiones que no dejan consecuencias, remisiones que sí dejan consecuencias, y en ese sentido pueden aparecer enfermedades como la miocardiopatía dilatada y la pericarditis constrictiva. ¿Por qué es relevante esto? Porque hoy por hoy el aporte de estas nuevas entidades clínicas nos van a permitir, por ejemplo, hacer estudio, investigar el background genético que pueden tener los pacientes cuando existen más de una recurrencia o cuando existen múltiples recurrencias. Mm, Reconocemos hoy por hoy en este síndrome inflamatorio que cuando tenemos un episodio único, lo más probable es que se dé una infección. Sin embargo, cuando existen más episodios, probablemente hay etiologías que son autoinflamatorias, autoinmunes. Con respecto al seguimiento de estos pacientes después de su alta, dependiendo de la enfermedad que hayamos tenido, también estas guías nos dejan la sugerencia de cómo estudiar, cómo seguir estudiando a los pacientes al mes, a los 3 a 6 meses, 12 meses y más allá de un año. Lo que está probado, tanto con clínica, biomarcadores, holter de ritmo, imágenes cardíacas, ecocardio, resonancia, todo aquello que está en X es sugerencia, recomendación hacerlo, y todo aquello que está en X entre paréntesis va a depender caso a caso. Otra de las cosas relevantes es que la recomendación para la actividad física, eh, después de tener remisión, por lo menos un mes después los pacientes se deberían mantener en reposo. Y en ese sentido es importante saber qué es remisión y cómo vamos a hacer revisión. Aquí ya tenemos un poco la tendencia que tienen estas guías, que muchas recomendaciones son clase 1, sin embargo el nivel de evidencia sigue siendo recomendación de expertos. Y como todas las guías europeas, también se nos recomienda tener un equipo multidisciplinario que se dedique a síndrome inflamatorio miopericárdico. La gran mayoría de las veces, cuando estos son casos únicos, no necesitamos todo este apoyo. Sin embargo, cuando existen recurrencias o existen dudas, aquí es muy importante el rol de todos los especialistas, patólogos, cardiólogos intervencionales, cirujanos cardíacos, psicólogos, genetistas, y otra serie de especialistas que sobre todo hay que tenerlos muy en contacto, sobre todo en términos a los patólogos, por ejemplo, tenerlos muy cerca para tomar decisiones clínicas. Con respecto a las herramientas diagnósticas, habíamos dicho el aporte de esta nueva guía a lo que es la enfermedad definitiva posible o aquella enfermedad que se descarta, y la forma de hacer los diagnósticos, tanto de miocarditis o pericarditis o sus espectros, lo vamos a ver en términos de la clínica, el electrocardiograma, los biomarcadores y la imagenología. Y en el caso de la miocarditis, muy relevante la biopsia endomiocárdica. De la misma forma, la guía clínica también hace su aporte con respecto a lo que aporta la resonancia cardíaca en sus diferentes fases, sobre todo T2, T1 y algunos criterios de soporte. Al mismo tiempo, recordar que hablamos de los criterios de Lake-Lewis actualizados. Para enfermedad, las anomalías pericárdicas también a considerarse. La guía también hace referencia a los hallazgos, los criterios histopatológicos que nosotros podríamos encontrar en miocarditis. Los mismos autores de la guía refieren que de momento esto no está zanjado, hay un poco de controversia, pero al menos querían sentar las bases de lo que son los diagnósticos histopatológicos, pero las sociedades de anatomía patológica todavía no se ponen de acuerdo en que estos sean los criterios definitivos. Sin embargo, la guía los aporta. La evaluación desde el nivel básico y avanzado es lo que nosotros conocemos desde la historia, el examen físico, el electrocardiograma. Se reconoce el strain en ecocardiografía también como un aporte necesario. Sin embargo, el estudio avanzado es el que más aporta sin duda en términos de la resonancia, tanto para ver inflamación, fibrosis, miopericárdica,
y el estudio genético, que vamos a ver cuándo estaría indicado, y en casos de una de miocarditis específica, en casos de riesgo intermedio alto, de riesgo intermedio alto, el aporte de la biopsia endomiocárdica. Lo que ven ustedes arriba es la recomendación de obtener una historia genética para estudiar la etiología en casos de alto riesgo de recurrencia de síndrome inflamatorio miopericárdico, y se pueden dar cuenta que la clase de recomendación es alta, pero sigue teniendo un nivel de evidencia C, de sugerencia de expertos. Y en el caso de que tengamos una miocarditis o pericarditis definitiva, en casos que existan historia familiar de esto, o pacientes con miocardiopatías dilatadas, arritmias severas ventriculares, realce tardío de gadolinio significativo en el lado derecho, en el lado izquierdo, o persistencia de la disfunción sistólica, miocarditis recurrente o pericarditis recurrente, el estudio genético alcanza una clase de recomendación 2A con un grado de evidencia un poco mayor. Y con respecto a la resonancia cardíaca, la recomendación es hacer un seguimiento a los 6 meses en pacientes que han tenido una miocarditis para identificar que estos procesos que se hayan podido sanar, y para estratificar riesgo y personalizar terapia, y para poder definir la vuelta al ejercicio. Si se dan cuenta, también tienen una clase de recomendación alta, pero el nivel de recomendación es de expertos. En el caso de la pericarditis, no hay duda que el nivel de evidencia, como siempre ha sido, es mayor. Con respecto a la biopsia endomiocárdica, nos vuelven a plantear que la biopsia endomiocárdica en casos de miocarditis de alto riesgo, o pacientes con inestabilidad hemodinámica, o pacientes con miocarditis de riesgo intermedio alto, que no responden a terapia convencional, se debería hacer la biopsia endomiocárdica. Y lo cierto es que también hacen un aporte con respecto a las banderas rojas para el diagnóstico de miocarditis y pericarditis. Y relevantemente, este cuadro es lo que va a guiar el estudio diagnóstico con respecto a la estratificación de riesgo que nosotros hacemos de la miopericarditis, y por lo tanto esto es lo que va a guiar nuestro estudio diagnóstico. Y aquí lo más relevante está en aquellas que son criterios de alto riesgo, que ustedes los pueden tener muy claros con respecto a la clínica, que son pacientes en shock cardiogénico, que han debutado con una parada cardíaca, o síncope, o fibrilaciones ventriculares, o que tenga criterios imagenológicos de extenso realce tardío de gadolinio, o falla cardíaca persistente, FEBI persistentemente baja, y en pericarditis también que debuten con taponamiento cardíaco, o también realce tardío extenso. Con respecto a esta última diapositiva, los algoritmos de manejo van a estar muy guiados por esto. La guía nos aporta 10 nuevos tipos de algoritmos, 3 algoritmos generales, aquellos algoritmos que son para presentación por dolor torácico, por falla cardíaca, por arritmia, y 3 algoritmos para miocarditis, algoritmo diagnóstico básicamente y triage para pacientes hospitalizados y ambulatorios, el seguimiento y la estratificación que realizamos en aquellos pacientes que tuvieron una miocarditis aguda y que debutaron con una arritmia, y 4 algoritmos para pericarditis. Volviendo a la ilustración inicial, que es la más relevante, es así como nuestros pacientes se van a presentar en un espectro que va desde lo oligosintomático hasta el dolor torácico, arritmia, falla cardíaca, fulminante, muerte súbita abortada. Y por lo mismo, los algoritmos van en esta línea. Aquí tenemos pacientes que se presentan con dolor torácico, y en estos pacientes, cuando nosotros definimos que hay un riesgo alto en esta enfermedad, lo primero que se nos pide es descartar la enfermedad coronaria obstructiva. Y en un segundo término, si es que son pacientes de alto riesgo definidos por el cuadro que nosotros habíamos visto, si se dan cuenta, la recomendación es iniciar el estudio diagnóstico con una biopsia endomiocárdico, y en segundo lugar la resonancia cardíaca, que en pacientes de riesgo intermedio o riesgo bajo es al revés, se iniciaría por una resonancia cardíaca. Este es el algoritmo de falla cardíaca. Aquí, como siempre, lo primero que se nos recomienda es el manejo de la falla cardíaca,
el tener el acercamiento del score de Champit, que ha sido definido en las guías de insuficiencia cardíaca, que significa buscar la enfermedad coronaria, la emergencia hipertensiva, arritmias, complicaciones mecánicas, TEP, infecciones, taponamiento, y después de eso volver a estratificar a nuestro paciente, y si se dan cuenta y nos vamos por el lado de alto riesgo, la recomendación es proceder con una biopsia endomiocárdica previo a la resonancia cardíaca. Pacientes que se presentan por arritmias, siempre obviamente tratar la arritmia per se, y aquí lo que se nos vuelve a sugerir es que si el paciente es de alto riesgo, primero procedamos con una biopsia endomiocárdica y después se nos van a dar las recomendaciones de lo que puede ser la indicación de un DAI cuando quedan miocarditis activas y tanto el seguimiento que tenemos que hacer con resonancia como biopsia. El seguimiento y la estratificación de riesgo después de una miocarditis aguda cuando se presenta con arritmias, aquí sugieren tratamientos que los especialistas nos van a hablar un poco más avanzado de esto, que son terapias puentes, que son desfibriladores, digamos, portátiles tipo chaleco. ¿Y cuándo se recomendarían? Se recomendarían en taquicardias ventriculares no sostenidas, extenso realce tardío de gadolinio, síncope sin explicación. El seguimiento que tenemos que hacer y cómo podríamos llegar también al implante de un dispositivo de un DAI. Con respecto a los algoritmos de pericarditis, también centrarnos en la presentación clínica de alto riesgo y nos entregan también los algoritmos de derrame pericárdico, de taponamiento cardíaco y también de constricción, siempre centrados en el tipo de riesgo que hayamos definido. Recordar siempre que las guías europeas para recordar todos estos algoritmos siempre nos presentan en su página una aplicación donde podemos recordarlo y podemos seguir los pasos uno a uno. Con respecto a la terapia intervencional y quirúrgica, aquí hay varios aportes. Desde el punto de vista del mapeo electroanatómico, se debe considerar en casos de miocarditis, especialmente en sarcoidosis, cuando son lesiones parchadas, para guiar la biopsia endomiocárdica. Esto tiene una clase de recomendación 2A, sin embargo, sigue teniendo un nivel de evidencia más bien de experto. Y tener un equipo dedicado a shock se recomienda, sí, pero también con niveles de evidencia no muy altos. Y soporte mecánico también es recomendado en un nivel 2A con un grado de evidencia no muy alto. Implante de marcapaso en casos de bloqueos auriculoventriculares, se recomienda temporalmente el uso de marcapasos. Y en el caso de estos chalecos desfibriladores se recomiendan de 3 a 6 meses en casos de arritmias ventriculares sostenidas durante la fase aguda de la miocarditis como un puente a la recuperación. Y esto nos vuelve a ofrecer el mismo esquema que habíamos visto anteriormente. Recomendaciones para el manejo de las arritmias y la prevención de la muerte súbita en miocarditis. Aquí tenemos todas nuestras recomendaciones, sobre todo para implante de DAI para prevenir muerte súbita. Sin embargo, se pueden volver a dar cuenta de que los niveles de evidencia más bien son por recomendación de expertos, así también como la ablación por catéter, que tiene un grado de recomendación 2A en pacientes con miocarditis que han tenido shocks del DAI o que tienen taquicardias ventriculares sostenidas sintomáticas, en aquellos pacientes en que los antiarrítmicos no son bien tolerados o no son recomendados. También nos recomiendan la estratificación de riesgo y nos hablan de las complicaciones y los outcomes del síndrome miopericárdico inflamatorio y el seguimiento que nosotros tenemos que tener a largo plazo cuando sean presentados como miocarditis complicadas o pericarditis incesantes o recurrentes, y también la estratificación de riesgo, que son falla FEBI bajo 50, taquicardias ventriculares sostenidas o algún tipo de bloqueo, falla cardíaca. La pericardiocentesis se recomienda en caso de taponamiento o en caso de sospecha de pericarditis bacteriana.
y en el caso de un drenaje pericárdico quirúrgico, cuando no se pueda realizar una pericardiocentesis, también está recomendado. Una ventana pericárdica está recomendado cuando hay recaídas del derrame pericárdico a pesar de terapia médica. Y como se pueden seguir dando cuenta, los niveles de evidencia son guiados por expertos. Nos aportan algunas nuevas definiciones con respecto a los síndromes constrictivos y pericárdicos también, constricciones que son que duran poco tiempo, constricciones crónicas y también pericarditis constrictivas efusivas. Nos plantean la definición exacta y también nos plantean terapia. El rol de la multimodalidad en la pericarditis constrictiva es bien sabido por todos nosotros y el grado y la recomendación de un cateterismo cardíaco cuando todo lo multimodal es poco concluyente, aumentó su clase de recomendación a 2A, pero también basado por expertos. Eh, Sabíamos ya de hace tiempo las recomendaciones que íbamos a tener con respecto a la terapia antiinflamatoria en pericarditis y con respecto a la pericardiectomía, también en pacientes que no han tenido un buen tratamiento durante 3 a 6 meses. Y las recomendaciones que vamos a tener de una pericardiectomía quirúrgica y también reparaciones de la válvula tricuspide. Para terminar, la terapia médica, que es algo que habíamos esperado durante muchos años, se definieron algunas nuevas cosas. Por ejemplo, el uso de antiinflamatorios en el caso de la miocarditis había sido controversial, sobre todo porque en algunos estudios in vitro se había demostrado que podía aumentar el grado de necrosis e inflamación y no estaban recomendados. Sin embargo, hoy por hoy hay algunos estudios in vivo que han sido favorables, por lo tanto, la clase de recomendación aumenta a 2A de usar AINES en pacientes con miocarditis, pero también con un nivel de evidencia C. Y la colchicina en miocarditis sí habría aumentado también su grado de recomendación, sobre todo probablemente por el factor que tiene a nivel del pericardio y eso con un nivel de evidencia mayor. Con respecto al manejo de la falla cardíaca en pacientes con miocarditis, se recomienda el uso de las guías de la terapia médica, de las guías de insuficiencia cardíaca europea. ¿Y hasta cuándo se recomienda tratar? Hasta cuando exista por lo menos 6 meses de recuperación de la falla cardíaca que hayamos tenido y eso aumenta grado de recomendación 2A. El uso de betabloqueos se recomienda también, aumenta a un grado de recomendación 2A hasta 6 meses en aquellos pacientes que han tenido miocarditis con elevación de troponinas, que eso para nosotros casi va de regla, para controlar síntomas y también para prevenir arritmias, sube a nivel 2A. Y terapia antiarrítmica se pudiese considerar también en pacientes con taquicardia ventricular sintomática recurrente que tengan algún riesgo arrítmico, también tienen un nivel de recomendación alto, pero siguen siendo en niveles de evidencia no muy altos, más que todo por expertos. Terapia inmunosupresora corticoides se debe considerar en pacientes con miocarditis fulminante o formas no infecciosas de miocarditis, sobre todo para estabilizar pacientes, pero comienza a perder un poco la recomendación cuando tenemos FEBI baja, refractaria, y que no han tenido buena evolución, digamos, con la terapia de falla cardíaca y manejo rutinario con inmunosupresores no se recomienda en pacientes con FEBI preservada. Eso sí eso se recomienda no hacer. Vamos a verlo. Nos entrega la guía terapia para formas específicas de miocarditis, miocarditis linfocítica, miocarditis eosinofílica, miocarditis de células gigantes, para que puedan repasar después en la guía, sarcoidosis, enfermedad de Lyme, enfermedad de Chagas y miocarditis inducida por checkpoints también está. Y también nos habla de los mecanismos de acción, que son la supresión de las células T, depresión de las células B, inhibición de las citoquinas, etc. Nos entrega también el manejo de la pericarditis, donde para nosotros sabemos la relevancia que tiene tanto la aspirina como los antiinflamatorios, así como también el uso de la colchicina por 3 a 6 meses. Y
nos hace también mención a cómo deberíamos hacer el manejo de una pericarditis incesante y recurrente a través de agentes antiinterleuquina 1 como la anakinra o el rilonacept. Volver a mencionar que los pacientes sintomáticos pueden usar beta bloqueadores en pericarditis a pesar de terapia antiinflamatoria completa cuando tenemos frecuencias cardíacas sobre 75 para mejorar los síntomas. Y el uso de la hidroxicloroquina en pacientes con pericarditis refractaria baja a un nivel 2B en la terapia estándar también para tenerlo en cuenta. Agradecerles su escucha y cualquier cosa estoy acá para responder dudas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Díaz, por la presentación, digamos, y por la introducción a este tema. Es una guía bastante amplia, digamos, tratando de unir estas dos patologías que previamente estaban separadas, la miocarditis y la pericarditis. Eh, lo primero que nada voy a excusar al doctor Fabricio Fache, que por un imprevisto de fuerza mayor, la verdad es que no puede concurrir al webinar, así que yo voy a tomar la responsabilidad de moderar el panel en este momento. Eh, Mencionarles que abajo, digamos, en los menús de Zoom, hay un menú de preguntas y respuestas, de Q&A, para que vayan dejando ahí las preguntas y no en el chat. El chat es para comentarios, para, digamos, para saludos, lo que quieran. En Q&A dejen las preguntas para que puedan ser respondidas por el panel al aire. Ahora, Patricio, quería preguntarte un poco cuál es tu opinión respecto de esta guía, digamos, habla de hartas cosas y le da harto valor a la biopsia endomiocárdica en ciertas circunstancias. ¿Cuál sería la indicación acá en nuestro entorno, tanto en Chile como para los colegas que están aquí en Latinoamérica, digamos, en otros países? ¿Cuál sería el momento para pedir una biopsia endomiocárdica y referir al paciente a un centro que sea capaz de realizarla? Porque no todos los centros tienen la capacidad técnica de hacerlo. Sí, mira, a ver, la guía tiene cosas buenas porque trata de unificar esto que muchas veces lo vemos de la mano, es como a veces un continuo entre una pericarditis y una miopericarditis o muchas veces están solapados, pero eso hace que se vaya como haciendo un poco menos específica en el manejo y en el diagnóstico de cada una. Pero me parece que es una guía estupenda que da mucha información que está algo un poco más clarificado en cuanto al manejo, pero también deja hartas dudas y cosas que probablemente vamos a saber a futuro. Respecto al diagnóstico y a la biopsia en sí, claro, la biopsia es súper importante porque hay casos específicos donde cambia mucho el manejo y por lo tanto el pronóstico de esta enfermedad. Eh, Poniendo así a grandes rasgos, hay, por ejemplo, cuatro grandes etiologías que solamente o probablemente lo vamos a ver mucho más fácil con una biopsia, donde nos va a determinar claramente que tenemos que usar corticoides de inicio, o sea, pacientes con miocarditis eosinofílica, por sarcoidosis, miocarditis por inhibidores de checkpoint, y se me queda una de las células gigantes, por ejemplo, tienen que ir con corticoide y con inmunosupresor de entrada. Y para eso necesitamos, en gran parte de estos casos, una biopsia. Ya, sobre todo en aquellos pacientes que están inestables, un paciente que probablemente esté con tormenta rítmica, que esté con shock cardiogénico y que no lo podamos meter a un resonador, que va a ser la otra alternativa. Ahí la biopsia es de gran utilidad, sabiendo un poco el pero de la demora en el diagnóstico. O sea, tienes que tener, aparte del hemodinamista que te vaya y te saque el pedazo de miocardio, es que haya el patólogo disponible y adecuado para que te informe esa biopsia. No, efectivamente, lo que establece la guía son varios parámetros anatomopatológicos para definir, digamos, cuándo hay inflamación crónica. Y esos, como decía el doctor Díaz, no están tan estandarizados en todos los centros. Entonces, en realidad, a veces uno podría tener un falso negativo por, digamos, un tema de interpretación y eso es complejo. Claro. Claro, o sea, ahí el patólogo idealmente tiene que ser un patólogo formado en esto y que sea un aporte fundamental en cuanto a no confundir, porque muchas veces hay una inflamación crónica en específica y quedamos ahí dando vueltas y no sabemos qué hacer.
Pero si hay un diagnóstico etiológico claro, ahí la biopsia es fundamental un poco para establecer el manejo y el pronóstico de la enfermedad. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Martínez, que se nos está incorporando al panel de experto de imagen cardíaco de la Clínica Indisa. Y como para darle la bienvenida, había ya una pregunta en el chat de imágenes, hablando un poco del rol de la resonancia, porque pone la resonancia como casi a la par de la biopsia endomiocárdica, y el tema ¿es tan así? ¿Ustedes sienten que efectivamente puede reemplazar la biopsia en la mayoría de los casos? ¿Cuánto realce tardío es significativo para hacer el diagnóstico? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que la resonancia cada vez tenemos más acceso a ella. Y va a ser un examen que nos va a dar una respuesta rápida, que podemos ya tener una primera visión mientras estamos en la consola y tener un informe relativamente rápido y no esperar los resultados de anatomía patológica que sí son muy relevantes, pero cuando queremos tomar una decisión, la resonancia nos va a ayudar en el árbol de toma de decisiones por su poder de caracterizar los tejidos. Tenemos secuencias que ya habló muy bien Daniel, que están potenciadas en T2, en T1. Lo que vamos a ver en estas secuencias potenciadas en T2, que es lo que ocupamos normalmente son las secuencias de STIR y los mapas T2, es la cantidad o la presencia de agua en los tejidos que va a ser un sinónimo de inflamación en en lo que estamos estudiando, ya sea miocardio o pericardio. Y claro, estas secuencias, por lo menos el estilo, se hace con supresión grasa, esto resalta mucho más el edema ya sea en el pericardio o en el miocardio. Y habitualmente tenemos forma, es muy visual esta secuencia. Y también la podemos comparar con el músculo esquelético, y si esto está sobre 2 en general ya es un marcador de que está alterado. Y los mapas T2 son mucho más exactos, aunque las secuencias de mapas sí tienen algunas complejidades en que salgan bien, pero nos da un valor exacto y dependiendo de la máquina, en general valores de sobre 55 milisegundos, en general ya sobre 60 para nosotros ya son patológicas. Entonces, esa es como la parte inflamatoria. Y lo otro es el daño a nivel tanto miocardio y el realce tardío, que lo vamos a ver con las secuencias que son en T1, ¿ya? ¿Cómo se llama? El mapa T1, que si está aumentado a nivel miocárdico nos va a dar señales de que hay un proceso también de injuria celular. Y también el realce tardío, que esto sí es un gran marcador cuando estamos ante uno de estos pacientes. Ya para poder, normalmente el pericardio es muy delgado, no mide más allá de 1 o 2 milímetros. En la secuencia este uno lo puede medir si ya esto mide más de 3 o 4 milímetros, ya estamos hablando de un miocardio, de un pericardio engrosado, y las secuencias de realce más o menos lo mismo. Ya en general uno puede considerar una miopericarditis que sea leve en general, ojalá que no tenga realce, que sea solo edema, ¿ya? Pero ya viendo realce, ya viendo en más de un segmento de pericardio, ya uno podría hablar de que podríamos estar hablando de un riesgo ya más bien intermedio de estos pacientes. Existe un score que salió, que se ocupa más en las guías que salieron después en Estados Unidos de la ACC, que es el score de Cleveland, que más o menos da un poquito uno le puede dar un puntaje a esto, dependiendo los segmentos que están, o lo circunferencial del realce, y además del grosor que tiene este realce, que lo hablan que cuando esto ya tiene más de 4 o 5 milímetros tiene otro puntaje, y también de la intensidad, lo que ellos lo llaman el halo, que uno lo puede medir en relación al pulso sanguíneo, es decir, cuánto tienes tú si el realce que tú tienes brilla más que la sangre que tú tienes en esa secuencia, y eso uno puede hacer algunos puntajes que te pueden guiar. También han aparecido algunos papers también en relación al cálculo de los gramos de realce que tú tienes a nivel pericárdico, y hay varias formas de sacarlo, ya sea por desviaciones estándar o por
por otro que se llama ancho máximo por mitad del ancho, y hay algunos valores en gramos, como te digo, que también están asociados a peor pronóstico. El problema es que técnicamente no es algo fácil de hacer en muy tiempo, no es algo que uno lo reporte en forma normal, ¿ya? Así probablemente está más bien en el rango de estudio o que te lo pidan en forma dirigida, porque como te digo, no son técnicas que uno reporte en forma rutinaria, pero sí uno lo que reporta habitualmente es dónde está, en qué zona, en qué segmento está, es un relativamente sencillo de informar. Y eso nos va a hablar del pronóstico. Entonces, entre más compromiso, de más segmentos, más edemas, si vamos a tener o no compromiso miocárdico, que ahí el otro marcador, como te digo, también es la disfunción sistólica, ya sea global o focalizada, también nos va a dar otro criterio de soporte. Yo creo que después hablamos entre diferencia pericarditis constrictiva, pero como te digo, la resonancia con las secuencias que nosotros tenemos realmente podemos caracterizar muy bien lo que es pericardio, miocardio y hacer una verdadera biopsia, ¿ya? Y como te digo, en un tiempo bastante menor que esperar los resultados de la biopsia. No digo que no hay que hacerla, obviamente que hay casos donde la biopsia es muy necesaria, pero sí podemos partir con la resonancia si el paciente está en condiciones de hacer el estudio y ya empezar a por lo menos tener una idea de cuál es el pronóstico de nuestro paciente y confirmar el diagnóstico. Y la duda es, ¿resonancia para todo? Esa, Yo creo que si tú tienes la disponibilidad, es decir, de equipo, la pregunta es ¿por qué no? Es decir, si tú tienes un paciente con una pericarditis aguda, lo que te va a ayudar es confirmar el diagnóstico y tenerlo. Es decir, si tú tienes un paciente con dolor, con un electro más o menos sugerente, un eco que te puede decir que tiene el pericardio más engrosado. Claro, quizás tú te podrías quedar ahí, pero la resonancia te va a ayudar a darle el sello diagnóstico a esto, de saber si cuánto tienes cuáles son los segmentos comprometidos. El pericardio no es tan fácil, claro, salvo que tengas una buena ventana, pero nosotros en resonancia podemos ver el pericardio completo, ¿ya? Y tener una visión más global de lo que está ocurriendo. Yo creo que hoy por hoy, si tú no le haces la resonancia, en realidad porque uno no tiene la disponibilidad de hacerla. Yo creo que por ahí va el concepto. Ya, si tú tienes cómo hacerla, la pregunta sería, ¿por qué no lo vas a hacer? Yo creo que la limitante acá es que en el centro no tenga resonancia cardíaca o que sea muy difícil de conseguir. Y si el eco no es tan complejo, ves que la función está normal, que no hay factores de riesgo, claro, probablemente en ese caso trasladar el paciente a otro centro no se justifique, pero si tu centro hay, yo creo que la pregunta ahí va el why not, ¿por qué no hacerlo? Oye, complementando un poco eso, yo creo que otra variable muy importante es cómo está el paciente, para ver si va a resonancia Claro, o a biopsia. O sea, si el paciente está súper inestable, lo tiene en la coronaria con arritmias ventriculares, bloqueado, choqueado, o dependiente de asistencia, olvidémonos de la resonancia. Entonces, no, claro. sacando todo ese grupo, estoy súper de acuerdo con el doctor que la mayoría debería ir a una resonancia, un poco Sí, sellando el sí. diagnóstico y también un poco estableciendo pronóstico, pero no olvidar que pueden haber pacientes que su debut de enfermedad sea una miocarditis fulminante y ahí la resonancia no la van a poder hacer y ahí la biopsia nos vamos a tener que agarrar de la biopsia. Solamente considerar que esto nunca la resonancia es un estudio así de urgencia, así que uno tenga que entrar con el paciente totalmente inestable. Y en Ujú. realidad los estudios muestran que hasta las 2 primeras semanas la sensibilidad y especificidad del examen es bastante buena. Es decir, yo diría que aquí lo óptimo es tratar de que el paciente lo podamos hacer dentro de las primeras semanas para que el edema no se haya ido. En general el edema dura el mes, ¿ya? También uno tiene más tiempo de hacerlo, pero en general ya bajando las 2 semanas uno puede perder ya un poquito de sensibilidad en el estudio, pero totalmente de acuerdo. Obviamente que si el paciente está con asistencia y todo, no, es imposible. Si uno puede hacer paciente, si está relativamente estable y incluso en ventilación mecánica se pueden hacer sin mayor problema.
pero obviamente necesitamos un paciente estable en lo hemodinámico por el tema de las bombas, que no podemos tirar una bomba, como te digo, de la consola para allá con Nora para tenerlo Claro. estable, pero si el paciente viene relativamente tranquilo, el anestesista dice, se la apaña con nosotros, en realidad que son resonancias bastante rápidas porque nos dan una apnea como de un minuto, así que podemos sacar los cines de eje corto a veces de una sola tirada, así que en realidad que no es tan complejo, pero sí, toda la razón. En esos pacientes inestables, la biopsia ahí es mandatoria y es la que reina en ese tipo de pacientes. Ujú. Ahora, igual no olvidar que, digamos, que cuando uno tiene un síndrome inflamatorio miopericárdico, que ahora ese es digamos, la definición paraguas de todos estos síndromes, y que es un poco más predominante hacia la miocarditis, el paciente tiene dolor torácico, tiene lesión de troponina, es fundamental descartar síndrome coronario agudo antes de meterse al track de la miocarditis, pedir la resonancia, todo, es estrictamente necesario y eso va a requerir probablemente una coronariografía en algún minuto, ¿ya? Y probablemente como primer estudio. Muchos de estos casos parten como un minoca y lo primero que uno piensa es un infarto, enfermedad coronaria y se topa con coronarias limpias y ahí que viene. Y empezamos. Y Claro. claro, ahí parte todo. Ujú. Una de las dudas que Obviamente que teníamos, va a depender un poco del paciente, porque claro, si uno tiene la sospecha diagnóstica, un paciente joven que no tiene nada y tú le haces la resonancia y el realce y todo te indica que una pericarditis, mi amigo, una miocarditis, pericarditis probablemente no va a ser necesario ahí en ese contexto, pero como tiene mucha razón que muchas veces a nosotros nos llega el paciente como en un síndrome coronario agudo, dolor, enzimas altas, se hace la cora, no sale nada, y ahí recién entra la resonancia a hacer el diagnóstico. Pero ahí yo creo que nos vamos a otra conferencia, a otra charla que sería ujú, el MINOCA, porque ahí no solo claro, la miocarditis, sino que tenemos otros diagnósticos que hacemos con frecuencia, que se yo, Takotsubo, infartos embólicos, ¿ya? Pero como te digo, yo creo que da para otra guía y conferencia en Minoca. ujú. Mm. Sí. Como comentábamos hace un par de días con Patricio, una de las cosas que nos quedaba un poco la duda es cuándo a un paciente plantearlo para un desfibrilador, particularmente cuando el paciente debutó como muerte súbita o ha tenido, digamos, tormenta rítmica. La guía lo que propone es por 4 o 6 semanas dejar al paciente con un desfibrilador vestible, con estos chalecos desfibriladores que suena de toda lógica, pero no están disponibles en general en Chile, no están. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con ello. En Latinoamérica me parece que tampoco están. Entonces, probablemente nosotros nos vamos a tener que quedar con una definición que probablemente es un poco off-label de cuándo poner un desfibrilador implantable. Entonces, quería un poco consultar con ustedes qué piensan de eso y cuándo consideran que sería el mejor momento de ponerle un desfibrilador a un paciente que debutó con una muerte súbita, por ejemplo. Para recordar que miocarditis aguda es una de las causas de muerte súbita en pacientes jóvenes y muerte súbita en el ejercicio. Escuché, perdona, soy yo, no sé cómo salir de esto, que me están llamando de no sé dónde. Una miocarditis. Debe ser un paciente que está con una miocarditis fulminante. Creo que Ya, aquí como el le decíamos, teléfono está ¿cuándo como ponerle un grave. Lo voy a DEFI a silenciar un un, rato, a un espérame. paciente con una miocarditis? Lo personal a mí se me hace un poco difícil pensar en el desfibrilador vestible, digamos. Como te digo, es una utopía en Chile y probablemente, por lo menos yo, si un paciente debuta con muerte súbita, probablemente voy a ser mucho menos tolerante, digamos, a nuevas arritmias. Si el paciente sigue haciendo arritmias, probablemente va a terminar con un desfibrilador rápidamente la evolución si es que el paciente no termina en ECMO o en el track de trasplante cardíaco. Ya, perdón, ahí sí. A mí, a ver, se me hace, o sea, sabemos que la disponibilidad de los chalecos desfibriladores en Chile es nula, digamos, y jugamos en contra, ya jugamos perdiendo el partido 1-0 cuando tenemos un paciente de alto riesgo que ha tenido arritmias ventriculares, que sigue con disfunción severa o que reúne los criterios de alto riesgo que mencionó Daniel. En ese caso, yo creo ser un poco más práctico y hablo de una visión personal. Y si es sobre todo pacientes jóvenes y todo, yo prefiero poner un desfibrilador de más
que mandar a un paciente para la casa y que me llame después la familia y diga, oye, el paciente hizo una arritmia ventricular o recién paro o el paciente hizo una muerte súbita. Es difícil estratificar o decir cuándo sí y cuándo no. Y lo mismo pasa con los pacientes infartados que debutan con disfunción, donde también se recomienda un chaleco desfibrilador. Pienso que mi tendencia al menos sería estar más cargado a proteger al paciente y como insisto, a tener un desfibrilador puesto que no funcione, a tener un paciente con una muerte súbita después de una miocarditis. Sí, en general yo creo que soy de la misma idea, en el fondo de ir rápidamente al desfibrilador, a menos que el paciente haga una tormenta rítmica que ahí, como te digo, va a entrar más que nada a soporte ventricular, a ECMO, y probablemente ahí se va a definir un poco si es que el paciente recupera o no y ahí tener ya tomar la decisión. Pero si el paciente hizo un evento de muerte súbita, se recupera su miocarditis, a mí se me haría súper cuesta arriba mandarlo para la casa sin un dispositivo, digamos. Exacto. Sería... Sí. Yo la otra vez en el curso de DIPRECA contaba el caso de un paciente que debutó con un bloqueo de completo y finalmente hicimos diagnóstico con biopsia de una miocarditis de células gigantes. Y este paciente hizo un poco de difusión ventricular, pero la progresión de esta enfermedad fue hacia la estabilidad. Nosotros le hicimos el estudio pretrasplante rápidamente, pensando en que iba a picar y que rápidamente este corazón iba a claudicar, pero se estabilizó, logramos meterle fármacos predictores de insuficiencia cardíaca, lo tuvimos mucho más del tiempo esperado, asegurando de que esto no empeorara, y el paciente caminaba por la unidad coronaria, se fue para la casa con un desfibrilador puesto porque te quedó con una disfunción severa. Miocarditis célula gigante, mal pronóstico, lo mandamos con el DAI. El paciente se fue a la casa, era de otra región, no de Concepción. Al día siguiente, tormenta arrítmica. Lo tuvimos que rescatar en ECMO y terminó trasplantado. Eh, Uno dice, ya, claro, dice los gigantes, un 5 a 10% debutan como hacia la estabilidad, pero siempre hay que, pienso yo, y en buen chileno, tener el tejo pasado y pensar mal de estos cuadros, porque en cualquier momento estos pacientes se descompensan y la descompensación va a hacer que se mueran. Entonces, a este paciente afortunadamente le teníamos el estudio pretrasplante hecho, estuvo en ECMO una semana y se trasplantó rápidamente, y el paciente está vivo, lleva 2 años trasplantado súper bien, digamos. Pero a veces estos casos que son tan dramáticos es preferible primero para los pacientes que no tienen terapias avanzadas es trasladarlo rápidamente cuando hay signos de alarma o de alto riesgo que mencionó Daniel. Y segundo, siempre en el caso de nosotros que hacemos terapias más avanzadas, pensar que estos pacientes pueden claudicar y ir un poco, un paso adelante en la enfermedad. Mm. Doctor Díaz aquí está levantando la mano. Sí, gracias. Bueno, yo quería aportar en ese espacio de la conversación en que probablemente la indicación del DAI va a ser un poco más simple en prevención secundaria, en pacientes que han tenido la taquicardia ventricular, eh, ya sea con inestabilidad hemodinámica o incluso con estabilidad hemodinámica. La discusión ahí es bastante más sencilla. Lo que no es sencillo es cuando es prevención primaria, el paciente no ha presentado como tal, más allá de la fase aguda, digo, un evento arrítmico, pero que persisten con disfunción sistólica, extenso realce tardío de gadolinio, que ahí también es una pregunta que tampoco sé si está con una respuesta tan definitiva, eso es para el doctor Martínez, pero muchos estudios hablan entre el 5 al 10%. Y la guía tampoco es específica en decir ni el 5 ni el 10 ni más de 10 ni 7. Entonces, esa es una buena pregunta. Los otros pacientes que han debutado con síncopes que no han tenido explicación o pacientes en que se hace estimulación de arritmias ventriculares en estudio electrofisiológico también, serían aquellos que subieron de recomendación. Sin embargo, todas las indicaciones de DAI en la guía, obviamente por el grado de incidencia que tienen estos escenarios, es por recomendación de expertos. No tenemos un cuerpo de evidencia que sea sustantivo. Bien, hay un par de preguntas de respecto a síndrome pericárdico que son bien interesantes. Una, en el fondo, es en caso de derrame pericárdico severo, si es que hay alguna medida preventiva para que el paciente no caiga en taponamiento cardíaco. Eh, la verdad es que más que observarlo y iniciarle la terapia antiinflamatoria, no,
no hay nada. Ahora, un derrame pericárdico severo no es igual a tener que correr a una pericardiocentesis de emergencia, porque si el paciente no está taponado, probablemente eso se puede hacer de forma un poco más programada. Pero es básicamente tratamiento antiinflamatorio, digamos, observación y ver si es que el paciente desarrolla o no digamos, el cuadro de taponamiento cardíaco, pero no hay una, digamos, una forma de prevenirlo. Lo otro que nos preguntaban, digamos, es si es que el paciente presenta inflamación crónica. Si el paciente, por ejemplo, cumplimos este protocolo de hacer la resonancia, digamos, al diagnóstico y hacer un seguimiento a los 6 meses y el paciente todavía continúa inflamado. ¿Qué haríamos ahí en ese sentido? ¿Le mantenemos el tratamiento, iniciamos corticoides, hacemos otro tipo de inmunosupresión? Ahí sí pensamos en hacer algún estudio adicional. ¿Qué opina el panel en estos pacientes crónicamente inflamados? Eso es una buena pregunta porque Eh, claro, uno de los settings de estos pacientes es que evolucionen con una miocarditis persistente o con elevación persistente de biomarcadores o con inflamación persistente. Y ahí hay que buscar principalmente, creo yo, como para partir, son causas específicas que a lo mejor estamos obviando, causas inmunológicas, y ahí el test genético nos ayuda harto también, pues hay hartas mutaciones de proteínas sarcoméricas o de los desmosomas que están asociadas a estos cuadros persistentes o recurrentes de miocarditis y que pueden ir evolucionando con esta inflamación persistente, como le digo, o con estas fases calientes que se le llaman, con múltiples episodios de miocarditis. Entonces, principalmente yo partiría con eso, descartar causas específicas, inmunológicas, infecciosas pueden ser también, pero sobre todo inmunológicas y un background genético que quizás pueda haber en estos pacientes. Probablemente eso sea En este, un poco, hay un- algunos estudios que con resonancia en este, el Rhapsody que estudiaron, creo que fue el o Rinlonacept, si no me equivoco, en este tipo de pacientes. Y en general los dividieron según en escalas, ya se equilibran, pero en realidad lo que consideraron por realce tardío como en grado moderado severo y esto más que nada por intensidad del realce, por segmentos comprometidos y también, bueno, y por el grosor también del realce. Y en los pacientes que fueron considerados leves, en general este tipo de pacientes no tenía mayores recurrencias, pero los que eran considerados como de mayor riesgo por el realce tardío sí tuvieron mayores eventos de recurrencia. Entonces, aquí el realce tardío, según estos estudios, también te podría ayudar a ver qué pacientes tú los vas a tratar por más tiempo y a qué pacientes los vas a tratar por menos. ¿Ya? Sí, eso fue un poco las conclusiones de este estudio. ¿Ya? Ahí el realce te puede ayudar por un tema de cuantificación y saber más o menos con cuánta, con, así de con cuánto tiempo puedes tratar este tipo de pacientes. Como te digo, no es algo así, yo creo que tienes que probablemente en ese tipo de pacientes solicitarlo y no es algo tan difícil. Yo te diría que lo complejo, o por lo menos lo que a nosotros nos costaría más un poco de eso de cuantificar realce, como te digo, es una cosa de repente para los estudios, como cuando nosotros nos piden cuantificación de fibrosis en la aurícula, también esa cosa, como es tan fina como te digo, es muy de estudio más que de tema práctico. ¿No? Uno le dice al sí. tratante, en realidad que las veces que uno ve realce en la aurícula es cuando el paciente está con amiloidosis, o sea, ahí se ve muy clarito, muy bonito, pero en las otras casos en general son más de estudio que otra cosa, pero sí, como te digo, no es tan difícil ver si brilla más que el pool, de qué grosor tiene, cuántos segmentos, y según eso, como te digo, definirlo si el compromiso es leve, moderado o severo, ¿ya? Eso como, por lo menos fueron los hallazgos de este estudio que dio un poco el pie a este protocolo Cleveland o clasificación Cleveland para los Reals. Ahora, hacer un poquito hincapié en el rol que le da ahora la guía nueva al testeo genético en estos pacientes, digamos, que están persistentemente
inflamados que previamente a esto uno no lo tenía tan considerado. Cada uno le pedía probablemente estudio inmunológico, más que nada buscando lupus o alguna otra mesenquimopatía que provocara inflamación crónica, pero la verdad es que la guía le da un peso mucho más importante a testear genéticamente a estos pacientes, de ahí ver cuál es el factor que tienen de predisposición a la inflamación crónica. Mm. Sí, muchas veces uno tiene puesto en la cabeza de que ciertas mutaciones evolucionan fenotípicamente de una forma, pero acordándome de otro caso reciente que tuvimos, una paciente que debutó con una arritmia ventricular, la habían estudiado en la Católica, le hicieron una test genético y tenía una mutación para la desmoplaquina. Le pusieron un DAIC como prevención secundaria y ella por residencia se fue a Concepción y evolucionó con 3 hits de miocarditis, pero miocarditis hecha y derecha, dolor al pecho, un poquito de febrícula, PCR un poco alta incluso, y elevación de biomarcadores, coronarias limpias. La fracción de eyección fue bajando de 40, 40, 30. La última eco fue de 14 y dije, ya, no nos aguanta otro hit de miocarditis. Fracción de eyección de 14%, con eso le hicimos estudio pretrasplante y también la tuvimos que enlistar. Entonces, nunca más presentó arritmias ventriculares, que uno lo que esperaría, tenía un compromiso biventricular, una miocardiopatía remigénica con compromiso biventricular, y que su cuadro clínico característico fue episodios repetidos de miocarditis con insuficiencia cardíaca. Entonces, esto del background genético es súper importante y sobre todo para hacer el seguimiento. Y vuelvo a recalcar el tema de nosotros ir un poco delante de la enfermedad y no toparnos con el paciente cuando ya está en las últimas. Ujú. Daniel, quería Sí, un poco aportar. reforzar lo que ustedes decían. La guía en general sugiere que pacientes con miocardiopatía dilatada o con grados de insuficiencia cardíaca avanzado pueden haber tenido su origen en este tipo de enfermedades inflamatorias miopericárdicas. Por lo tanto, ahí está el relevante rol del estudio genético. Por ahí vi una pregunta de la doctora Flor Fernández, la tengo que responder porque fue mi profe, que en realidad es una pregunta muy específica de la guía clínica, porque pregunta con respecto a COVID y miocarditis. Pero la guía clínica tiene un par de párrafos cortitos dedicados a eso, que en realidad no existe una evidencia sólida con respecto a infección de COVID en el miocardio ni en el pericardio. En autopsias, pequeños estudios con autopsias, se han encontrado algunos restos o algunas trazas de SARS-CoV-2 en los miocitos, que son muy pocos. Y en ese caso, si es que fuese así, la sugerencia es tratarlo en algunos casos con anti-interleuquina 1, pero en casos severísimos, en casos obviamente pacientes que están con falla cardíaca bien avanzada. Si no, es tratamiento estándar. Ah, y el tema ahí, no sé, a mí me tocó igual hacer resonancia en el tiempo COVID, como te digo. Y en realidad que no vimos muchas, ya en realidad que yo creo que las más bonitas sí fueron unas que fueron post vacunas, ya que sí tuvimos algunas pericarditis o miopericarditis que fueron más claramente, no por el COVID mismo, sino por la misma vacuna. Y la y yo te diría que de los, digamos, no común de esto era que el compromiso era más bien del septum anterior, más bien septales que de pared lateral, que es como lo clásico en las miopericarditis virales. Y que por lo menos en algunos estudios mostraban que la inflamación, especialmente por mapeo T2, duraba meses, ¿me entiendes? Tú estabas con el corazón inflamado. Ahora, yo creo que hubo mucha puerta manga ancha en la revista en todo ese tiempo de aceptar lo que mandaran, porque en realidad que uno va viendo, uno veía los estudios y en realidad uno decía, esto en tiempos normales no lo hubieran publicado jamás, ¿me entiendes? Y claro, había casos muy dudosos, uno miraba la revista, esta cuestión no pega ni junta, ¿me entiendes tú? Entonces hay que ver este tema en las revistas, las publicaciones que se hicieron en miocarditis, así que hay muchos casos, como te digo, yo creo que no fueron no les da ni para miocarditis.
Entonces, tener esa como relación, pero de las que, como te digo, tocamos, más fueron post vacuna y como te digo, hubo un compromiso probablemente mayor del septum, especialmente el septum anterior que la miocarditis. Y lo otro que hablaban, que yo creo que es súper relevante en las miocardiopatías dilatadas, y también esta entidad que es la miocardiopatía no dilatada, ¿ya? eh, que este tipo de enfermedades tienen fases calientes, ¿ya? Entonces, uno puede tener una miocardiopatía ritmogénica y la podemos tener en algún momento en la fase caliente y probablemente la van a interpretar como, y puede pasar como miocarditis recurrente, lo que tiene realmente el paciente es una miocardiopatía genética. Entonces, yo creo, como bien lo ha hablado el doctor Córdoba, es muy relevante el tema de la genética aquí en estos pacientes porque más que muchas veces que sea una miopericarditis, porque son fases calientes de la enfermedad y que a largo plazo el paciente va a terminar con una miocardiopatía dilatada, ya todo fibrosado y probablemente ya para un tratamiento más avanzado, pero es solamente ese detalle. Ujú. Nos quedan un par de minutos y una de las preguntas que parece ser interesante es el tema de retorno a actividad física después de la miocarditis. ¿Ya? Miocarditis es una causa de muerte súbita en ejercicio, como comentábamos, digamos, muchos pacientes debutan, digamos, con su episodio de muerte definitiva. Y ahora la guía viene con una recomendación de no retorno a actividad física de un mes. Ahora, es como poco difícil porque no tienes cómo saber si el paciente va a quedar persistentemente inflamado. Yo creo que es una recomendación de muy buena crianza, pero no te da la certeza completa que ese paciente no le va a pasar nada si tú lo mandas a la actividad, más si es que el paciente es un atleta o es un paciente joven que a lo mejor tiene una beca deportiva y que va a tratar de volver a hacer actividad física lo antes posible. No sé qué experiencia tienen ustedes o qué opinión pueden tener, porque nuevamente aquí probablemente lo que hay es un vacío de evidencia y estamos haciendo digamos, lo que está basado en nuestras experiencias nomás. Mm. Sí, yo eso lo tomaría con un poco de temor, sinceramente. Eso de que vaya al mes a hacer ejercicio, yo sería un poquito más respetuoso. Pero obviamente que el espíritu de la guía es que vayamos evaluando los casos persona a persona. O sea, no es lo mismo el paciente que debutó con la miocarditis, hizo una pequeña elevación de biomarcadores y al rato después se fue para la casa como si nada, que no tuvo realce, que no tuvo arritmia, que en realidad tuvo una miocarditis no complicada. Probablemente en ese grupo de pacientes uno sería un poco más laxo a decirle ya de aquí al mes haga actividad física, pero en aquellos pacientes que debutan con miocarditis de riesgo intermedio, riesgo alto, claramente eso en la práctica no es algo realizable. Yo lo trato de como extrapolar un poco a las guías y asociado un poco a las guías hay una position statement de la AJA sobre ejercicio en miocardiopatía ritmogénica. Y ellos también, siempre miocardiopatía ritmogénica, ejercicio está proscrito, empeora empeora la evolución de la enfermedad, hacen más disfunción, hacen más arritmia, se mueren más. Pero ahora tratan un poco de estratificar el riesgo y usan mucho el consumo de oxígeno para decir hasta cuándo pueden hacer actividad física. Y lo que ellos recomiendan es hacer entre un 60 a un 80% del consumo de oxígeno máximo. Anda a hacerle un consumo de oxígeno máximo a un paciente con una miocardiopatía homogénica. Pues, o sea, en la práctica es poco realizable, digamos. Así que uno trata de ser un poquito más cauteloso en estos casos. Yo por lo menos estoy bien de acuerdo con lo que tú planteas, que un paciente con estos riesgos intermedios, riesgo alto, yo no lo voy a mandar a hacer ejercicio antes de la resonancia de los 6 meses. No. Bien. Yo ahí puedo aportar un poco lo que dice la guía al respecto y es con la definición de lo que significa una remisión. La recomendación para volver al ejercicio es un mes después de la remisión y la remisión se definiría en las guías al menos como tener ausencia o regresión de los síntomas, normalización del electrocardiograma, biomarcadores normales y no tener imagenología anormal, o sea, resonancia o eco normales. Y en ese sentido, la miocarditis es lo que más recomienda su seguimiento con respecto a resonancia a los 3 a 6 meses.
hay que interpretarlo obviamente con respecto a la disponibilidad local que eso tenga. Pero claro, en pacientes que no tuviesen remisión o más bien esta remisión como con cicatrices, que también va a estar dado muchas veces yo creo por la resonancia, en aquellos pacientes donde mandarlo a hacer ejercicio un mes va a costar harto. Y no sé qué tanta evidencia tengamos para decir con cuánta cicatriz puede ir o no, que también es una situación que nosotros hemos visto, pacientes con miocarditis que han quedado con realce tardío de gadolinio, que viene en el informe que tiene 2%. ¿Puede volver a hacer ejercicio o no? Independiente que pase un mes, el paciente va a quedar con esta cicatriz. Y son pacientes jóvenes, 18, 19 años, deportistas. Ahí yo creo que hay una brecha en la evidencia grande y preocupante también para todos. Ok, perfecto. No sé si alguien quiere dar algún comentario de cierre. Ya estamos un poquitito pasados de la hora, digamos, que nos habíamos propuesto para el webinar, digamos. Un tema súper interesante, súper amplio. Yo creo que quizá en lo rescatable es tratar de haber hecho un resumen de estas dos patologías que antes estaban separadas y tratar de interconectarlas y que probablemente las próximas recomendaciones van a ser un poquito más fáciles de leer, pero en este minuto hay muchos algoritmos separados, muy disgregados, cuesta un poco la lectura, pero yo creo que es un buen primer approach, un buen primer intento, digamos, de unificación. Sí, yo solo pensé que iba a salir en alguna pregunta, pero para cerrar, que también es algo que está en debate, en el caso de las miocarditis fulminantes, si se usa corticoides de entrada o no. Y es algo que algunos recomiendan porque, claro, el paciente que está con miocarditis fulminante tiene poco más que hacer, digamos. Entonces, pero por otro lado, si demuestras que este paciente tiene una miocarditis secundaria, una infección, probablemente el corticoide no sé si le va a hacer tan bien, probablemente no. La guía dejan ahí como recomendación 2A, como que se puede usar, parece que da como la tendencia más permisiva a usarlo, pero hay un estudio que está en ongoing ahora y que probablemente el 2028 va a dar luces de que si se puede o no usar, o qué tanto beneficio tiene el uso de corticoides de entrada en pacientes que debutan con difusión ventricular en contexto de una miocarditis o con shock cardiogénico en contexto de una miocarditis. Es algo que todavía se discute y no está claro si es beneficioso o no. Ujú. Y ahora, sobre un tema que no tampoco salió, que ya es la fase crónica, ya cuando entramos a posible pericarditis constrictiva. Bueno, la resonancia ahí nos va a ayudar a ver la interdependencia interventricular exagerada, que lo vamos a ver en las secuencias de cine o real time con el chip septal, que es lo que nosotros medimos cuando el paciente inspira, cuánto se mueve, y también el bounce. En general, uno cuando hay movimientos de septum, uno sabe que el pericardio está afectado. Pero una de las cosas que también dice la guía es que ya no todo paciente que tiene una pericarditis constrictiva es igual a pericardiectomía. Entonces, uno lo puede ver en las fases también cuando uno caracteriza, porque habitualmente en la fase crónica lo que uno va a ver es que el edema se va adhiriendo, ¿ya? Que el realce incluso también puede desaparecer o quedar muy poco, ¿ya? Y en esta fase crónica, donde va a estar el pericardio engrosado, muchas veces este pericardio se calcifica y el calcio es ciego en la resonancia, no lo vemos bien. Y ahí lo que nos va a ayudar mucho es complementar el estudio con TAC, donde sí vamos a ver el calcio en forma bien clara en el pericardio, cuando tengamos esa duda. Ahora, en los casos que tengamos pericarditis constrictiva, pero que todavía tengan edema, es decir, todavía haya realce tardío y ¿cómo se llama? Y edema en la secuencia de STEP, esos pacientes teóricamente pueden resolverse con tratamiento médico, con terapia inmunológica. Entonces, si las características en la pericarditis constrictiva muestran que todavía hay una inflamación activa, pudieran ser candidatos a terapia y no necesitar la pericardiectomía, que es uno de los mensajes también que da esta guía. ¿Ya? Eso solamente como de la parte de imagen, que no tocamos lo de pericarditis constrictiva ya en fase crónica. Ujú. Recordar también que
la pericardectomía en pericarditis constrictiva es un procedimiento que es bien mórbido en general. Cuando el paciente tiene Claro. generalmente daño hepático crónico, uno pensaría que sacar el pericardio no es tan complicado como otras cirugías, pero los pacientes sangran mucho, tienen alta mortalidad, muchas veces, digamos, incluso en centros de referencia norteamericanos, cuando ya tienen daño hepático, el paciente queda en manejo paliativo. Entonces, no es tan sencillo tampoco llegar a una fase tan tardía y hay que seleccionar muy bien el paciente que va a ir a pericardectomía. Así es. Bueno, como les decía, ya estamos en la hora. Yo agradezco a todos los panelistas, al doctor Martínez, al doctor Córdoba, al doctor Díaz por su presentación, que digamos que fue una excelente presentación. Agradecer a los cerca de 150 asistentes que tuvimos de tanto de Chile como de toda Latinoamérica. Tuvimos, digamos, asistentes de Uruguay, Colombia, Venezuela, Argentina. Así que gracias a todos por su asistencia y nos veremos en un próximo webinar en el futuro. Gracias a ustedes, que estén muy Bueno, bien. muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.